Buenas tardes, chicos. La temática para el día de hoy son las cruzadas. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla. Y arrancamos, chicuelos. Listo, cruzadas. Y no de cruzar para el baño ni para ningún otro lado, ¿no? Cruzadas. Listo, hijos. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es la actividad de la clase? Ya como escribimos el título, escribimos fecha, las cruzadas, aparte escribimos actividad. Viñeta, tomo nota, coma, no es escribir al pie de la letra la diapositiva. Tomo nota, coma, no es escribir al pie de la letra la diapositiva, sino sacar ideas principales de los textos cortos de las imágenes. Listo, arrancamos, chicuelos. Entonces, les voy a leer, chicos. Las cruzadas, dice, expediciones militares o guerras religiosas realizadas por los cristianos de Europa a petición del Papa Urbano II, quien ordenó la primera cruzada, que comenzó en 1095. El objetivo era recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina durante los siglos XI y al XIII. Entonces, pregunto, ¿qué es una cruzada? ¿Qué es una cruzada? Acuérdense que estamos sacando ideas principales. ¿Qué es una cruzada? Julián Rivera. Profe, una cruzada es como una guerra, ¿sí? No, acuérdense que estamos leyendo el texto y vamos a sacar las ideas de acuerdo al texto. ¿Listo? Sí es con una guerra, pero es que va más allá de ir a matar a otros o lo que usted tenga de idea en su cabecita de guerra. ¿Listo? Julián, nuevamente, ¿qué es una cruzada? ¿O a qué se le llamó cruzada? Como la primera cruzada fue como, o sea, ir a tratar a recuperar un pueblo, como No, Jerusalén ahí. Lele, no, señor. Ojo, Brian, ¿qué Sí, fueron las cruzadas? las cruzadas fueron como una guerra que un papa mandó, digamos, una persona mandó a tantas personas a recuperar tal parte de Europa. Bueno, vamos a ver. Ríos, ¿qué fueron las cruzadas? Profe, las cruzadas fueron como expediciones militares, bueno, guerras a base de lo religioso. Entonces, lo que dice Isabel es cierto. Aquí me dice que las cruzadas fueron expediciones militares o guerras religiosas. Eso fueron las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Expediciones militares o guerras religiosas. ¿Listo? Entonces, ahí va la primera viñetica porque ahí va la primera idea. Expediciones militares o guerras religiosas. ¿Quién realiza esas expediciones militares o esas guerras religiosas? ¿Quiénes las realizan? Emanuel. ¿Qué la hizo? Jonathan. ¿Quiénes las realizan? El Papa Urbano. No.
No, Ganar señor. las militares. Ajá, 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 ajá. Brian. Ah, perdón, Julián Rivera. ¿Quiénes las realizan? Profe, el pueblo. No. Ustedes no están leyendo el texto, señores. Adrián. ¿Quiénes realizan las guerras, las expediciones militares o las guerras religiosas? ¿Quién, Profe, los Adrián? cristianos de Europa. Punto, los cristianos europeos. Todos los que se llamen cristianos europeos, a ellos se les atribuye las cruzadas. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. Recuerden de bajar la manita, ¿no? Luego dice, pregunto, ¿quién es el que organiza estas cruzadas? ¿Quién las organiza? Julián, ¿quién organiza esas cruzadas? El Papa Urbano II, profe. Correcto, punto. Organizadas por el Papa Urbano II. Punto. Eso es tomar apuntes claros de un texto cortico. ¿Listo? ¿Quién las organiza? El Papa Urbano II. Ojo con la siguiente pregunta, chicos. ¿En qué año se inician las cruzadas y a qué siglo corresponde? ¿En qué año se organizan las cruzadas y a qué siglo corresponden? Giraldo, ¿en qué año se organizan las cruzadas y a qué siglo corresponden? Comenzaron en el año 1095 Sí, corresponden al siglo, ¿a qué al siglo? siglo ¿Al siglo qué? 1101, No, 1101 al 1200. no, señor. ¿A qué siglo corresponde el año 1095, Adrián? Ah, profe, ¿a qué año corresponde? ¿A qué siglo? ¿El ¿A qué siglo 1095? corresponde el año 1095? Porque ya sabemos que en el año 1095 se inician las cruzadas, pero ese año 1095, ¿a qué año En el corresponde? siglo 11, profe. Siglo XI, correcto. Listo. Ojo con eso, chicos, eso es entender un texto. Luego dice, pregunto, ¿cuál es el objetivo de las cruzadas? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esas cruzadas? Natalia Zamora, ¿cuál es el objetivo de las cruzadas? Para recuperar tierras, ¿Qué tierras? ¿Qué es lo que tienen que recuperar? como por Concreto. ejemplo ¿Qué tierra? Jerusalén y otros lugares de Europa. Jerusalén y ¿cuál otro lugar? Otro en la peregrinación palestina. Palestina. Ojo, el objetivo es claro, recuperar dos territorios importantísimos para ellos, Jerusalén y Palestina. Ese es el objetivo, recuperar los territorios de Jerusalén y Palestina. Entonces muchos van a pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver Jerusalén y Palestina? Ojo, chicos, les voy a contar algo para que tengan ahí muy a la mano y muy en su cabecita y muy en cuenta. Les voy a pasar un mapita. Ojo, este mapa. Resulta que esto se relaciona con las tres religiones monoteístas más grandes de la historia,
que ustedes ya las saben y ya las manejan. ¿Cuáles son las tres religiones monoteístas? Judaísmo, cristianismo e islam. ¿Qué tienen en común las tres? Porque o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de las cruzadas? ¿Por qué recuperar Jerusalén y por qué recuperar Palestina? O sea, ¿para qué? ¿Para qué, chicos? Para lo siguiente. Resulta que para las tres religiones monoteístas más importantes de la historia, Jerusalén y Palestina es el centro, el corazón de la religión, por hechos importantes que sucedieron ahí. Vamos con la religión más antigua, para los judíos. En Palestina queda el Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones fue lo único que quedó del gran, ¿cómo decirlo? Del gran templo del rey Salomón. Y para los judíos, ese templo era sagrado. Y lo único que queda de todo ese templo que cuentan en el Antiguo Testamento y que cuentan en la Torá es un muro, y ese muro queda en Palestina. Digamos que al ladito del muro, no quiere decir que sea literal que haya enseguidita, no, pero cerca al Muro de las Lamentaciones queda una parte icónica para los cristianos católicos. Y según se dice, en ese espacio fue donde a Jesús lo crucificaron y fue donde Jesús asciende al cielo en cuerpo y alma según la tradición cristiano-católica. Entonces, ahí vamos viendo la importancia que tiene ese territorio. Y para los islamistas, bueno, y muchos van a decir, bueno, profe, ¿y los islamistas luego no estaban en la península arábiga? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo, chinos. Porque resulta que Mahoma el profeta asciende al cielo según los musulmanes, según el Islam, asciende al cielo al lado de Alá en cuerpo y alma y lo hace en Palestina, chicos. Entonces, toda esa problemática que se ha generado en los últimos años en Medio Oriente ha sido por religión y por política, pero más que todo por religión. Entonces, esa es la importancia que tiene Palestina en Jerusalén con las tres religiones monoteístas. ¿Listo? Porque los tres personajes que dieron origen a esas religiones son los que ascienden en cuerpo y alma al cielo, por así decirlo, a excepción de los judíos, porque los judíos todavía siguen esperando la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida del Hijo del Padre. Ellos no reconocen a Cristo, a Jesucristo, ellos no lo reconocen como el Hijo de Dios. Para ellos es un profeta más. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Espero que hayan tomado nota, que hayan tomado apuntes de eso. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la importancia que tiene Jerusalén y Palestina en la época de las cruzadas y en la actualidad. Porque en la actualidad la comunidad musulmana está en conflicto en el Medio Oriente por ese territorio, por la franja de Gaza, que queda en Palestina, y en la franja de Gaza donde están esos tres sitios importantes para las diferentes religiones monoteístas. Clarito hasta ahí. Y lo último que aparece acá en la imagen. ¿Cuántos siglos duran las cruzadas, chicos? Tomás Arteaga, ¿cuántos siglos duran las cruzadas? Tomás. ¿De qué siglo a qué siglo se desarrollan las cruzadas?
Rápido, papi, que solo tiene que leer la diapositiva. ¿Es en serio, Tomás? ¿Sí se da cuenta, mi amor? Adrián. Profe, duran 300 años. ¿Es en serio? Si estoy hablando de siglos, ¿cómo me vas a decir que van a durar 300 años, Adrián? ¿Cuántos siglos, Isabela? Profe, dura 2 siglos. Los siglos del siglo XI al siglo XIII. Aproximadamente 2000 años. Aproximadamente, es una aproximación. Ojo con eso, chicos. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Los guerreros europeos bordaban sobre su pecho o pintaban en sus escudos la cruz, símbolo del cristianismo, por lo que se llamaban cruzados, y las guerras que realizaron las cruzadas. Sencillo, pelados. ¿A qué se le debe el nombre de las cruzadas? ¿De dónde sale ese cuento del nombre de las cruzadas? Según el texto, con sus palabras, ¿de dónde sale el nombre de cruzados o cruzadas? Isabela. Profe, el nombre de cruzadas se saca porque los guerreros europeos se pintaban una cruz en el pecho y ese es el símbolo del cristianismo. Entonces, pues se llamaban cruzados y las guerras tuvieron que ver con eso. Ok, entonces, pelados, en la indumentaria que llevaban los guerreros, porque los guerreros se identifican por la forma de vestir, pelados. ¿Listo? Ellos llevaban una simbología, por eso cuando ustedes miran películas, por ejemplo, como Robin Hood, ¿cierto? Que son de época, usted mira a los guerreros y ellos tienen grabado, o el rey lleva grabado en el pecho, en su armadura, lleva grabado el escudo de su reino, porque eso es una forma de identificarse. Lo mismo sucede acá con estos personajes que fueron los que llevaron a cabo esa guerra. ¿Cómo se identificaban? Porque o en el escudo o en el pecho llevaban grabado o pintado la cruz del cristianismo. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta, chicuelos. Y vamos a la siguiente. Antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Antes de que sucedieran las cruzadas, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, leo el primer párrafo. Dice, Jerusalén, ciudad sagrada para los cristianos, judíos y musulmanes, lo que les acabo de explicar. Se encuentra en Palestina. Jerusalén se encuentra en Palestina, que a lo largo de su historia perteneció al Imperio Romano, luego al Imperio Bizantino y en la Edad Media perteneció a los imperios musulmanes. Clarito. Entonces, según ese texto, ese párrafo pequeñito, ¿cuál es la importancia de Jerusalén y de la Palestina? Y de ese territorio llamado Palestina. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué lo toman como un antecedente para que se desarrollen las cruzadas? Acá el texto lo dice y yo lo acabé de explicar. ¿Cuál es la importancia de ese territorio de Jerusalén y de esa ciudad pequeñita llamada Palestina en la historia de las cruzadas? A ver, la importancia. Mateo de Ávila, ¿cuál es la importancia, papi? Señora profe, ¿Cuál es la importancia? Lo que acabamos de preguntar, papá. perdón profe, es que no escuché, mi internet anda muy lento porque mi mamá está trabajando y mi internet Ok. está mal. Entonces, Perdón, ¿me papi, puede?
Ok. ¿Me lo puedes escribir? ¿No me escuchas? No, profe. ¿No puedes escuchar? Listo, amor. Dame un segundo. Laurita Malambo, ¿cuál es la importancia que tiene Jerusalén y la ciudad de Palestina en las cruzadas? ¿Por qué se toma como un antecedente? ¿Sí me escuchas, profe? ¿Cómo? ¿Sí me Háblame duro. ¿Sí me escuchas? Sí, mi amor, sí te estoy escuchando. Sí. Porque Ojo con eso, chicos. Mire, los estoy evaluando, mis amores. Cada vez que yo a ustedes les pregunte algo es porque los estoy evaluando y yo no les estoy preguntando nada que ya no les haya explicado, chicos. Entonces, ojo con eso, hijos. Sara Alarcón, le escucho. ¿Cuál es la importancia que tienen estos territorios en las cruzadas? ¿Por qué se toma como un antecedente? Que pues a lo largo de la historia siempre No estuvo le escucho, mi amor. Organice bien ese micrófono. Tómalo bien para que se le pueda escuchar. que a lo largo de, como de la historia permaneció en el Imperio Romano. Grave, nenés. Grave, grave. ¿Dónde está? Julián Rivera, ¿cuál es la importancia? Profe, ellos querían como que recuperar las tierras porque son las tierras, como por decirlo, sagradas que los profetas tenían. Porque eso es correcto, Chino, porque para las tres religiones monoteístas, en este caso para el cristianismo, Jerusalén es una tierra santa. Pregunto, ¿dónde creen que nació Jesús? Según todo lo que ustedes han escuchado en el transcurso de sus vidas, ¿dónde nació ese tipo? Juan Andrés Ramírez, ¿dónde nació Jesús? En Belén, ¿Y Belén dónde quedará? en Israel, En la vida real. ¿Dónde está? Rit, ¿dónde nació Jesús? En Jerusalén, en Belén, profe. Sí, eso es correcto. Acuérdense que estamos hablando de territorios de países concretos. ¿Listo? Para ese entonces. Entonces, por ejemplo, nos dicen, profesora, pero es que nos dicen que Jesús de Nazaret, luego nos nació en Nazaret y Jerusalén que tiene que ciudades de ese territorio grande. ¿Listo? Entonces no se pueden confundir con eso. Luego dice, uno de los pueblos musulmanes, los turcos, se apoderaron del lugar y no permitían que los cristianos visitaran los lugares sagrados. Además, amenazaban con tomar y conquistar Constantinopla y el Imperio Bizantino. Sencillo, pelados. Acá, toda esta parte, mírenme acá, por eso la importancia del Imperio Romano, chinos. Toda esta parte que les estoy señalando, todo esto era el Imperio Romano. ¿Listo? Inclusive toda la parte, todo lo que toca el mar Mediterráneo, todas las costas que toca el mar Mediterráneo, todo eso formaba parte del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se divide, queda el Imperio Romano de Occidente y queda el Imperio Romano de Oriente, que es el mismo Imperio Bizantino. ¿Listo? ¿Por dónde ingresan a Asia? Por acá, por Constantinopla. Ojo, África, todo esto es Asia y esto es Europa, pelados. ¿Listo?
Entonces, ojo, lo tenemos ahí en cuenta. 5 minutos y la plataforma se nos cierra. Entonces, ojo con eso. Luego dice, el emperador bizantino Alejo II Comneno, ese es el apellido, pide ayuda a los reinos cristianos de Occidente y al Papa Urbano II. ¿Dónde se ubicaba el clero después de la caída del Imperio Romano? En Roma. ¿Listo? Clarito hasta ahí. Entonces, chicos, dice, la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia cristiana católica. La iglesia hace un llamado a todos los europeos cristianos para participar en la lucha contra los musulmanes, llamados los infieles por la religión en esa época, en el siglo XI, y rescatar los lugares sagrados. A cambio, el Papa ofrece a los participantes el perdón de todos los pecados, presentes, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo la vieron, pelados? Entonces, según el Papa, si todos se van a la guerra, por así decirlo, si toda la población europea se va a las cruzadas, todos sus pecados están absueltos, según el Papa. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo la iglesia empieza a tomar el protagonismo que no debió haber tomado nunca, chinos. Porque zapatero a tus zapatos, ¿para qué está hecho el clero? Para educar, para difundir la palabra de Dios, mas no para gobernar. El encargado de gobernar en este caso es la monarquía. Y resulta que en la pirámide social, después del feudalismo, con la caída del feudalismo, la iglesia es la que empieza a gobernar de manera indirecta. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, les muestro esta pequeña imagen para que se ilustren, chicos. Esto es un mapa mundi, todos lo conocen, ¿listo? Esta partecita de acá es Europa, esta partecita de acá es África, y toda la península arábiga junto con esto y hacia acá, todo esto es Asia. Eso quiere decir que Jesucristo, los grandes patriarcas de los judíos, los que aparecen en la Torá como Abraham, como Noé, ¿cierto? Mahoma, todos ellos son de origen asiático. Ellos no son ni europeos ni africanos, son de origen asiático. Entonces, estos territorios, este territorio llamada la Franja de Gaza, en Jerusalén, ¿cierto? Y la pequeña ciudad llamada Palestina, en esas ciudades donde convergen las tres religiones monoteístas más grandes de la historia. ¿Listo, mis amores? Dejamos ahí. Por hoy terminamos la clase. Se cuidan mucho y nos vemos la próxima.